Empezamos en Estados Unidos con un anuncio que podría darse hoy por parte del gobierno de Donald Trump. Se trata de una lista de países cuyos ciudadanos tendrían prohibida la entrada a los Estados Unidos. La administración del republicano incluiría a Venezuela y Cuba en la categoría de naciones con restricción absoluta de viajes junto a Irán y Corea del Norte. A diferencia de su primer mandato, esta vez la medida tendría 3 categorías, Carlos, dependiendo del nivel de información que los países comparten respecto de sus ciudadanos. El reporte desde Washington con nuestro periodista José María del Pino. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, Andrea, muy buenas tardes. Y es que conocíamos un borrador que había sido publicado la semana pasada por el periódico de Nueva York, el New York Times. Y ese mismo borrador señalaba que hoy, 21 de marzo, se vencía el plazo para que los distintos ministerios, la Secretaría de Estado y el Departamento de Homeland Security, entregaran sus opiniones y directrices para elaborar el listado final. Un listado que, como bien señalaban ustedes, tendrá 3 categorías de países y las restricciones de viajes desde esos países hacia los Estados Unidos. Pues bien, hoy el USA Today, uno de los periódicos más grandes de los Estados Unidos, dice que ese listado podría ser oficializado tan pronto como hoy. Esto es lo que publica en su artículo. Se espera que el presidente Donald Trump prohíba o restrinja severamente los viajes a Estados Unidos de ciudadanos de más de una decena de países, incluidos Irán y Venezuela, tan pronto como el viernes. Trump ordenó a su administración que establezca normas y procedimientos de investigación y control para la entrada en Estados Unidos y presente una lista de los países que no lo cumplan antes del 21 de marzo. La orden sigue una promesa de campaña y una iniciativa del primer día de Trump en el cargo. Debido contexto, ¿qué significa el famoso travel ban, la prohibición de viaje que la administración de Donald Trump pretende aplicar en esta segunda administración? Ya lo hizo en la primera con el Muslim ban, que era una prohibición de viaje que fue dirigida a países de origen musulmán y del mundo árabe. Son básicamente en esta segunda administración 3 las categorías que el gobierno generaría y tendrían distintos tipos de restricciones y también distintos tipos de excepciones. ¿Quiere revisarlas? Pasemos, insisto, siempre de acuerdo al borrador que trascendió la semana pasada. Esta es la lista roja. Estas serían los países que tendrían suspensión total de todas las visas de viaje hacia los Estados Unidos. En ella está Venezuela y Cuba, también países como Irán y Corea del Norte, es decir, enemigos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos países no comparten ningún tipo de información con la aduana de los Estados Unidos para garantizar que los ciudadanos que entren cumplen con los intereses de este país. La segunda lista es la lista naranja. En este caso, las visas que serían suspendidas son solamente las de turistas y también las de estudiantes. En esta segunda lista aparecen países como Pakistán, pero existen algunas excepciones: inversiones, viajes de negocio y también vínculos con familiares y arraigo en los Estados Unidos. La tercera lista, que es la amarilla y es la más larga, es de países como Angola o Zimbabue, donde esos países tendrán 60 días para compartir información con los Estados Unidos antes de que esos países pasasen a la lista naranja, es decir, les van a dar un tiempo perentorio para que ellos puedan incorporar la información de sus ciudadanos con los Estados Unidos y así garantizar que esas visas puedan ser ocupadas en este país. Pero por lo pronto, la que más preocupa es la lista roja, porque la lista roja implica que cuando alguien intente entrar a Estados Unidos con la visa estampada en su pasaporte, el agente de aduana le dirá: no señor, esta visa está suspendida. ¿Qué es la implicancia que tiene esto? Por ejemplo, para alguien que ya tiene un visado, le preguntamos al abogado Salvador Cicero. Esto fue lo que nos respondió. Si esto es similar a lo que hizo la vez pasada con el famoso Muslim ban, ¿verdad?, contra los países islamistas, van a suspender el acceso de entrada de esas personas. En efectivo, todas las visas que ya estén queden suspendidas. Y si alguien dentro de los Estados Unidos viviendo acá sale y quiere volver a entrar, ¿no podría entrar? Bueno, si una persona es residente legal, en teoría las leyes que aplican a los residentes legales son las que los van a proteger. Aparentemente,
el reporte indica que lo que quiere hacer el presidente Trump es inclusive detener o negarle la entrada a aquellos residentes de esos países que son parte de esta nueva política. Es muy importante señalar que en este momento estamos especulando tesis jurídicas de acuerdo a un documento definitivo que no conocemos. Estamos haciendo estas preguntas y nos estamos poniendo en distintos escenarios en base a lo que ha trascendido, pero es importante tomar ciertas precauciones, particularmente para aquellos ciudadanos residentes cubanos o venezolanos en los Estados Unidos que salieran, por ejemplo, a sus países y luego quisieran retornar. ¿Qué es lo que sugiere el abogado Salvador Cicero? Escuchemos la sugerencia para estos dos países en particular. Lo primero que tenemos que hacer es ver exactamente cuáles son las reglas, porque no sabemos exactamente si habrá algunas excepciones. Pero basada en la información que tenemos ahorita, cualquier persona que sea venezolana o cubana no debe de salir del país porque puede enfrentar que le nieguen reentrar al país. En resumen, y de acuerdo a lo que ha trascendido, la medida se aplica a todas las visas, quienes las tienen fuera de los Estados Unidos, quienes las tienen dentro de los Estados Unidos. Eso es lo que decía el borrador. Insisto, no tenemos el documento definitivo. ¿Cuándo podríamos tenerlo? Fíjese que el equipo de NTN 24 junto a Marco Granda en cámara, en este momento nos dirigimos al Departamento de Estado, donde a las 2 de la tarde está convocada una rueda de prensa. Si el Departamento de Estado anunciara hoy esta lista de prohibición de viaje, sería en ese punto de prensa. Y ahí estaremos precisamente para hacer estas preguntas y saber cuáles son las implicancias de esta prohibición de viaje. ¿Qué ocurrirá con los ciudadanos venezolanos o cubanos que están en Estados Unidos, tienen visa y quisiesen salir del país y luego regresar? Pero más aún, ¿qué sucederá con aquellos que viviendo fuera del país tienen visas y quisieran venir a los Estados Unidos con visas que ya le han sido asignadas? Al parecer, esta medida podría ser retroactiva. Vuelvo con ustedes, Andrea, Carlos Eduardo. José María, gracias por esas precisiones. Vamos a hablar aquí en el informativo de NTN 24 con Xomín Las Heras, investigadora adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Bienvenido, señor Las Heras, gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero, ¿qué significa cuando uno ve en esa lista a Venezuela? Ya es enemigo de los Estados Unidos como Corea del Norte, como Cuba. ¿Qué significa ver a Venezuela en esa lista ya? Bueno, ante esta noticia, que por supuesto hay que esperar a ver cuál es la decisión final y para poder dar opiniones muy concluyentes, ¿no? Pero efectivamente pareciera que el gobierno de Donald Trump pues quiere armar un expediente pues contra Venezuela y en este sentido esta medida se podría enmarcar dentro de esa intención. Pero también creo que hay que verlo en clave de política interna de los Estados Unidos, donde el gobierno de Trump pues, ha tomado como una bandera, tanto en su campaña como en sus primeros días de gobierno, el tema migratorio, la expulsión de los migrantes irregulares, ¿no? Y por supuesto, el colocar a Venezuela en esta lista roja, pues indudablemente facilita, digamos, toda la narrativa y el discurso que se ha construido en torno a esto. Señor Las Heras, tendría también incluida esa lista a Cuba y, hay que decirlo, no estaría enviando el gobierno de los Estados Unidos un mensaje de ya no somos el protector de América, tomando en cuenta la cantidad de personas que, por ejemplo, perseguidas por el régimen de Cuba, por el régimen de Venezuela, buscan protección de los Estados Unidos? Bueno, indudablemente un tema que me parece que además que es muy importante es que la gran víctima, digamos, de esta medida y sería el gran daño colateral que tendría, más allá del daño que se le quiera hacer, digamos, al gobierno Nicolás Maduro, es a la sociedad venezolana, ¿no? La sociedad venezolana que tiene vínculos históricos muy importantes con los Estados Unidos y es una sociedad más que en las recientes elecciones del 28 de julio demostró que es una firme opositora al gobierno. Entonces, una medida de este tipo creo que afectaría mucho a la sociedad civil en el sentido de que toda la empresa privada, que es muy importante para el bienestar de los venezolanos, se vería indudablemente afectada. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con la familia,
que se verían familias que están viviendo en Estados Unidos, que tienen familiares en Venezuela, viceversa, ¿no? Entonces, el tema familiar se vería muy afectado y así muchos otros sectores de la sociedad venezolana. Y esta indiferencia, de alguna manera, hacia los efectos colaterales que esto tendría en la sociedad del país, de alguna manera sí creo que refleja pues, el poco interés que podría tener el gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Yo creo que en general en América Latina, pero en Venezuela en particular, que es donde ustedes me están preguntando, ¿no? Y entonces sí creo que puede haber una lectura en este sentido de lo que me estás preguntando, Carlos. Claro, señor Las Heras, porque también podríamos entrar al tema de pagar justos por pecadores. Es decir, es una decisión fuerte de parte de Estados Unidos que pueda sin duda significar algo para presionar y seguir presionando y ahogando en este caso al régimen de Maduro, pero pagan justos por pecadores, usted lo está diciendo, el empresario, la gente que quiere ir a trabajar, el que quiere asilarse, es decir, es compleja la decisión para quienes no tienen velas en ese entierro. Sí, sí, efectivamente, por eso le digo que son los daños colaterales que una medida de este tipo, tiene, y creo que es un daño que se hace a una sociedad que ha demostrado claramente, digamos, su oposición a un gobierno como el que está actualmente en el poder, ¿no? Y creo que eso además incluso le da una narrativa al gobierno de Nicolás Maduro, de victimizarse ante un tema de este tipo. Indudablemente podría incluso esto tener algún tipo de reflejo también en la propia sociedad venezolana. Sí, en ese sentido lo veo como una medida muy, muy negativa. Ahora, pensemos también en cómo va a responder el régimen de Venezuela, que de alguna manera tenía un canal de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, recientemente se había presionado por el tema de la recepción de los vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, migrantes venezolanos. Ayer, un vocero del régimen, el presidente de la Asamblea Nacional Madurista, Jorge Rodríguez, dijo: estamos listos para seguir recibiendo esos vuelos. Es decir, todo esto podría paralizarse si es que se concreta este anuncio de hoy que se espera del presidente Donald Trump. Sí, bueno, indudablemente, seguramente que hay conversaciones en la trastienda entre ambos gobiernos, como lo ha habido en el pasado y muy probablemente lo haya ahorita. Eso es muy probable que sea así, pero no tengan ninguna duda que el gobierno de Nicolás Maduro va a instrumentalizar una medida de este tipo si es que finalmente se cristaliza, ¿no? La va a instrumentalizar como ha instrumentalizado el tema de las sanciones económicas, tanto económicas como las personales que se han hecho a los personeros del régimen, ¿no? Entonces, no nos puede extrañar que el gobierno de Maduro utilice esto propagandísticamente, como lo ha hecho hasta ahorita con este otro tema a los que me refiero. A Xiomil Las Heras, investigadora, adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, por habernos acompañado. Señor Las Heras, mil gracias, muy amable. Un placer. Gracias.